Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido inicio de semana. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y vamos a colocarle por nombre a esta enseñanza clérigos, cleros y laicos en la iglesia cristiana. Jesucristo vino a eliminar las diferencias étnicas, raciales y sociales en su pueblo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En Efesios 4, 3 y 4 nos dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La división del pueblo de Dios en clero y laicos es un error heredado del catolicismo romano, que aún impregna y se perpetúa en iglesias evangélicas. Posiblemente pienses que estos términos clero y laicos no se aplica a las iglesias evangélicas, por no ser de uso común en el lenguaje de estas iglesias protestantes, según el término que nos colocaron. Pero te equivocas diametralmente, como lo mostraré en el transcurso de esta exposición. La nefasta idea de una división del pueblo de Dios en dos ramas es ajena al Nuevo Testamento. La idea de una élite profesional por encima de un pueblo de creyentes jerárquicamente superiores al resto de la congregación ha desvirtuado el plan original de unidad para la Iglesia de Cristo. En Colosenses 3, versículos 9 al 11, nos dice: habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Los términos anciano o prevístero, obispo, evangelista, diácono, incluso apóstoles, términos bíblicos correctos, no eran títulos jerárquicos o de supremacía, sino términos que indicaban función en el cuerpo de Cristo. A diferencia de los actuales títulos en las iglesias actuales, tales como Santo Padre, Papa, Padre Reverendo, quiere decir digno de reverencia, Monseñor, que quiere decir mi Señor, pastor, pastora, copastor, cardenal, arzobispo, patriarca, etc., que el cargo de presbítero, anciano u obispo podría ser ejercido como una función, no como un título en la iglesia local. Es claro que en los siguientes pasajes que se describen, los requisitos para los aspirantes a dicho ministerio en la iglesia, como cualquier hermano con dichos atributos podía ser electo para desempeñar el cargo de obispo o anciano sin necesidad de presentar algún título expedido por algún seminario o escuela bíblica. Ser electo de entre los miembros no le confería superioridad alguna, sino el privilegio de servir a los hermanos. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio,
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esta escritura la podemos ver en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Cualquiera que cumpliera estos requisitos podía aspirar al obispado o ancianato o presbítero. No se requería haber estudiado en seminario o escuela bíblica, que en ese entonces no existían, y que solo vinieron a usurpar la función de la iglesia local de capacitar obreros para la difusión del Evangelio. Por si no quedó claro, la carta del apóstol Pablo a Tito también reitera estos requisitos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Nótese en este pasaje que el término obispo o anciano, que es presbítero en griego, son sinónimos. Como podemos ver en este pasaje, Pablo exhorta a Timoteo a establecer ancianos, es decir, una pluralidad de ancianos en la iglesia local, opuesto a la tradición de establecer un obispo único o un pastor monarca. El desarrollo de la idea de un único gobernante en la iglesia local desembocó en dividir a la iglesia en clero y laicos. Esta división se hizo incluso patente en las vestimentas de cleros, tales como usar sotana, estola y otros aditamentos que identifican y separan visualmente a los dirigentes del resto de la congregación. Pero espera, esto también afecta a muchas iglesias evangélicas, casi sin temor de equivocarme. Puedo distinguir quién es el pastor sin ni siquiera haberlo visto antes. Sí, es el hombre trajeado y muy bien vestido, de manera que resalta de los demás miembros de la iglesia en el culto. Pocos son los ministros que predican vestidos como cualquier miembro regular de la iglesia. Pero por honor al tiempo vamos a dejar esta enseñanza hasta acá. Mañana veremos la elección de los diáconos. Mil bendiciones.